buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Juan Fernández Aceituno y soy director general de Sociedad Tasación, una empresa que se dedica a hacer valoraciones, entre ellas de hoteles y resorts turísticos. Mi rol hoy aquí no tiene nada que ver con las valoraciones. Hace 10 años puse en marcha un think tank, una red de conocimiento pensada en las personas, humanista, donde compartimos conocimiento. Rodrigo me pidió que si podíamos organizar con personas que habitualmente colaboran en esta red una mesa redonda donde compartiéramos o pusiéramos un pequeño brochazo, ¿no?, de ideas de cada uno de nosotros centrados en la gestión del cambio. Y lo que he traído, lo que he tratado de aportar es identificar a 4 personas de confianza, buena gente, es lo primero que tengo que decir de ellas 4, en las que profesionalmente admiro. Con prácticamente todos he trabajado, he tenido interacción fuera de lo que es el mundo del conocimiento, del compartir experiencia, y he podido constatar que cuando hay fuego de verdad y cuando hay trincheras y hay problemas, pues son personas que responden y que hacen lo que dicen los americanos, el walk the talk, ¿no?, que es el caminar, poner en marcha lo que hablas, ¿no? El objetivo es hablar de gestión del cambio y yo he estado 14 años trabajando en General Electric. Ahí hay un modelo de gestión del cambio muy sesudo que llaman CAP, se llama Chain Acceleration Process, que ellos lo dividen en 7 etapas. Yo al final hice mío un modelo más sencillo de 3 etapas de gestión del cambio. El modelo es de un líder, un liderazgo en la gestión del cambio, una necesidad compartida de ese cambio y un plan de comunicación que lo haga viable. Y estas 3 fases yo siempre las digo en pasivo, en parado, antes de ponerse a andar. Si defines un cambio y no tienes un liderazgo, que no tienes que ser tú, que puede ser cualquier otro miembro del equipo, incluso normalmente suele ser mejor que no seas tú mismo. Hay una necesidad compartida entre los miembros del equipo, los clientes, en ese cambio, y hay un plan de comunicación adecuado, el cambio funciona. Lo que hemos pensado, insisto, las 4 personas son colaboradoras de KnowSquare, escriben habitualmente y comparten en esta red de foco humanista su experiencia. Lo que hemos querido es primero invitar a Antonella a provocarnos y enfocados en la transformación digital, que yo creo que siendo en ITH no podía ser de otra forma, darnos un foco de la gestión del cambio desde el punto de vista, y ya anticipa personas e innovación como claves para esta gestión del cambio, ¿no? Una vez que Antonella nos dé un poquito las reglas de juego, va a hacer una presentación de unos 20-30 minutos, vamos a hacer una mesa redonda con 3 grandes pilares, ¿no?, en el enfoque y alineados con los 3 pilares que os acabo de comentar. Habrá un eje donde hablaremos de liderazgo, donde estará Pino Bettencourt, que nos hablará del liderazgo en la gestión del cambio. Después, la necesidad compartida, Alberto nos hablará de, ya los presentaré más tarde cada uno de ellos, sobre esos aspectos de la gestión del cambio. Y por último, Chema Palomares cerrará con comunicación. Tendrán 10 minutos cada uno y luego nos quedará todavía tiempo para un debate y un coloquio donde pretendemos que no sea una mesa redonda partida solo por este lado, sino que sea redonda y eso se incluye a vosotros. Si no, no sería mesa redonda. Yo voy a muchas mesas redondas y realmente son mesas redondas donde acaban en 180 grados, ¿no?, y todos los que hablan están aquí, ¿no? Nosotros queremos escucharos, queremos que preguntéis, queremos que participéis y en la medida de lo posible pues ese debate debería ser bidireccional, ¿no? Así que más dilación, Antonella, tu tiempo. Bien. Yo controlaré el reloj para asegurar me hace que señales, si no. cumplimos las expectativas. Muchas gracias. Muchas un aplauso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y a KnowSquare y ITH por facilitarlo.
Y me alegra ver que hay tanto interés en la transformación digital y sobre todo en este caso en la parte del factor humano de la transformación digital, que son las personas y la innovación, como nos estaba adelantando Juan. Me gustaría trasladaros un poco, bajo mi experiencia, lo que estoy viendo en todas las organizaciones que están en plena gestión del cambio. Y lo primero que quiero contaros es en qué sí están de acuerdo las organizaciones, en qué todas me comentan los mismos problemas o los mismos objetivos y en qué sí están de acuerdo. Y todas son muy conscientes de que estamos en un cambio profundo del mundo, en el que el paradigma ha cambiado y no podemos seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Y todas me plantean tres postulados que tienen mucho que ver con esta gestión del cambio. Uno de ellos se trata de cómo están diseñando sus visiones estratégicas y cómo están fijando sus objetivos, porque lo están haciendo bajo un paraguas de incertidumbre. Lo que casi todas las empresas nos comentan que es un entorno VUCA, que a lo mejor es un acrónimo que ya estáis incluso a veces hartos de escucharlo y que nos ayuda para entender cómo es el entorno en el que nos estamos moviendo. Este entorno VUCA, sus iniciales nos indica que estamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y las empresas se encuentran bajo este entorno donde tienen que tomar decisiones y dirigir sus estrategias bajo ese paraguas de la incertidumbre. Además, otra de las cosas que me comentan es que efectivamente estamos en plena transformación digital y el propio foro de Davos el año pasado ya nos lo presentaba como la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial, a mí lo que me gusta es que hayan utilizado la palabra revolución, porque creo que estamos ante un mundo hiperconectado e hiperdigitalizado. Y esto hace que el cambio que estamos viviendo sea completamente exponencial, que no es un cambio tranquilo en el que nos podemos ir pensando las cosas, sino que es muy rápido y además de rápido es que cada cambio que tenemos provoca muchísimo cambio en nuestro comportamiento, en la sociedad, es decir, la tecnología nos está cambiando la vida más de lo que nos imaginamos. De hecho, el tercer punto que estaban las empresas comentándome que les preocupaba tiene que ver con ese cambio de nuestros comportamientos y es el cambio que ha sufrido incluso el concepto de cliente. Cómo nos relacionamos con los clientes. Y ya no me hablan tanto del concepto de cliente, sino de conseguir fans. Y no solo de conseguir fans, sino además de que tengan una confianza y una relación muy estrecha con el cliente, porque esto nos permite conocer más al cliente, tener más sus datos y, por lo tanto, poder ofrecerle productos y servicios más adaptados. Entonces, en el que estamos, yo creo que todos de acuerdo. Y es algo que no es tan nuevo, que ya llevamos tiempo en estas situaciones. Entonces, el foco yo creo que lo tenemos que poner en el cómo. Y el cómo son las personas y es la innovación. El cómo es cómo afrontar este contexto del que estamos hablando. En este cómo, en la innovación, me parece muy importante que lo incluyamos como innovar para transformar, pero no solo innovar para transformar algo puntual, enfocándonos solo en la tecnología, sino innovar para transformar la organización, para poder transformar todo lo que está dentro de las organizaciones, que tiene que ver con las estructuras, los procesos, los modelos de liderazgo, ¿vale? Es algo mucho más global. Y que este cambio, cómo lo hagamos a través de las personas y en la actitud que nosotros estamos teniendo ante el cambio. Hay un proverbio chino que seguro que también conoceréis, pero que me gusta mucho para hablar del cambio, que nos dice que cuando soplan vientos de cambio, algunas personas levantan muros y otras levantan molinos. Y creo que es clave la actitud que nosotros tengamos ante el cambio para no ser los stoppers del cambio. Y entendiendo entonces que el cómo son las personas y que son las personas las que provocan los cambios, yo abogo porque pongamos un foco muy importante en no solo digitalizar las empresas, sino pensar en digitalizar mentalidades, porque la mayoría de nosotros fuimos educados para entornos mucho más estables de los que estamos viviendo. Y no se trata solo de poner foco en la tecnología, sino en cómo la tecnología está cambiando la vida de las personas. A la hora de afrontar el cambio, hay varios factores que impactan directamente y que dentro de las organizaciones es importante que lo veamos desde ese punto de vista más global. De esos 4 agentes del cambio, me gustaría trasladaros en qué consisten y qué creo que las organizaciones tienen que tener en cuenta. De estos 4 agentes del cambio, hay algo que me parece importante, que es ver la parte del qué y del cómo enfocada a lo que es el individuo y a lo que es la estructura de la organización. Uno de los primeros pasos es la parte del individuo interno, es decir, la persona. La persona por dentro, internamente. ¿Cómo soy? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Qué miedos tengo? ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cómo afronto el cambio?
¿vale? La segunda parte es la persona exteriormente, lo individual externo, es decir, lo que aprendo, los conceptos y herramientas que aprendo para utilizar nuevas metodologías. Luego, enfocándonos a las estructuras, estaría el colectivo interno, que se refiere a la cultura de la organización, ¿vale? Es decir, a los valores que están en la organización. Incluso a los comportamientos no escritos, que todos sabemos que está bien visto o mal visto, aunque no esté escrito en ningún sitio, pero cómo nos comportamos como actitud colectiva. Y el cuarto sería las estructuras, lo colectivo externo, que es los organigramas, las estructuras, los procesos, la tecnología, todas las herramientas, los procesos. Son 4 agentes del cambio que son necesarios tocar para conseguir una transformación. Ahora bien, por lo menos en mi caso, lo que me encuentro es que las organizaciones tienden a poner mucho el foco en la parte externa. Tienden a empezar la gestión del cambio por las estructuras y por las habilidades de conocimiento. Es decir, están empezando a aplanar las organizaciones. Ya ven que las organizaciones más planas y más horizontales facilitan la comunicación y el estilo más colaborativo. Introducen nuevas tecnologías, introducen nuevos modelos y nos provocan también habilidades y conocimientos nuevos para poder trabajarlos. No ponen tanto foco en la parte interna, no ponen tanto foco en adaptar la cultura de su organización a estos cambios, no ponen tanto foco a que haya un cambio interno en las personas de la organización. Y hay algo importante dentro de la gestión del cambio, y es que no hay cambio sin cambio de conciencia previo. No hay un cambio profundo y real si no hay una transformación individual y de actitud colectiva inicialmente. La gestión del cambio hoy por hoy es el foco que tienen que tener todas las empresas para su éxito, ¿vale? Si solo ponemos el foco en esa parte externa, los conceptos serán aprendidos pero no interiorizados. Y eso hará que el cambio no sea profundo y constante en el tiempo. Y además que provoque incluso mucha frustración, porque vienen nuevos cambios en los que todavía no estamos preparados y que la cultura no deja que nos adaptemos bien. Entonces, ¿qué hacer para que la transformación digital y esta gestión del cambio no choque de lleno con estos patrones culturales y estas formas de trabajo que tenemos? Bajo mi punto de vista, es pensar en el cambio de una forma global y sistémica para entender que existe un ecosistema del cambio que nos ayuda a entender cómo impacta todo lo que estamos hablando, ¿vale? Dentro de este ecosistema del cambio, quiero que tengamos siempre en mente lo que hemos dicho al principio, el contexto de donde venimos, el entorno VUCA del que hemos hablado, la transformación digital, el nuevo concepto de cliente, porque nuestros comportamientos de usuarios son muy diferentes, y que tengamos en cuenta que todo empieza por uno mismo, que si yo cambio, todo cambia, y que el cambio empieza por cada uno de nosotros. A la hora de gestionar el cambio de las organizaciones, es importante que entendamos que hay un ecosistema y todas las palancas que debo revisar para que el cambio sea constante y profundo y verdadero. Y saber que cada una de esas palancas de las que vamos a hablar están relacionadas entre sí, que no puedo tocar una cosa sin que tenga impacto en la otra. Aunque no podamos profundizar por tiempo en cada una de las cosas, sí me gustaría que revisáramos qué es importante en cada uno de estos puntos. Dentro del primer punto, que es la cultura organizacional, que me parece el punto más importante para la gestión del cambio y sobre todo para la transformación digital, estaréis también hartos de oírlo, pero quiero hacer referencia a una frase de Peter Drucker que dice que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Y aunque ya está muy manida la frase incluso, pero me gusta mucho hacer hincapié en que no es tan importante la estrategia, sino lo que las personas hacen para conseguir esa estrategia. La actitud colectiva que necesitamos para de verdad conseguir esas estrategias que estamos diseñando. Una de las primeras preguntas que yo creo que serían interesantes a la hora de gestionar el cambio de las organizaciones es primero preguntarse qué tipo de cultura es la que tengo hoy. Incluso hacer un análisis cualitativo y cuantitativo profundo, porque muchas veces incluso nos autoengañamos pensando que tenemos una cultura muy creativa y no es así. Las culturas que necesitamos para este cambio son culturas adaptables, flexibles y abiertas, y culturas donde se permita la innovación. Para que se permita la innovación se necesitan culturas que hablen de confianza, y culturas de confianza firme. Y por culturas de confianza no me refiero a llevarnos bien, a que haya buen rollo, a que el clima sea bueno, sino a culturas de confianza que donde lo que tengamos sea predictibilidad.
y donde la gente no tenga miedo y se sienta libre para opinar y para poder hacer. Además, cuando trabajo con las organizaciones la cultura de la organización, lo primero que ponen sobre la mesa son sus valores. Los valores de la organización como algo diferenciador de cómo es su cultura. Y yo, lo siento, pero lo que empiezo a ver es que los valores no son diferenciadores. La mayoría de los valores que me encuentro en las organizaciones son muy similares y abogan por la pasión por el cliente, por la transparencia, por comunicación colaborativa, pero no es muy diferenciador. Y lo que sí empieza a ser diferenciador es cómo hacemos sentir a las personas que están en nuestras organizaciones. Lo que sí es diferenciador son las emociones que hay en las organizaciones, no tanto los valores. La gente no se va de las empresas por los valores, ¿vale? La gente se va de las empresas por las emociones, por cómo les hacemos sentir, ¿vale? Así que necesitamos culturas flexibles, innovadoras, que permitan el cambio del que estamos hablando. Y para ello nos tenemos que apoyar mucho en otra palanca muy importante, que es el liderazgo de la organización. Dentro del liderazgo de la organización, si antes nos preguntábamos qué tipo de cultura tengo, a lo mejor aquí la pregunta tiene más que ver con qué tipo de líderes tengo, qué tipo de líderes necesito para esta transformación. Y para mí, incluso la pregunta sería, ¿cuál es el concepto de liderazgo que tenemos cada uno? ¿Y qué tipo de liderazgo necesitamos? Si necesitamos líderes o personas que lideren. Si podemos cambiar el concepto de liderazgo que tenemos muy arraigado a algo jerárquico, a gestores de equipo, y podemos cambiarlo por una actitud que tenga que estar en toda la organización. Por líderes que dejen de controlar y empiecen a inspirar. Y que no sea solo en manos de unos pocos gestores de equipo, sino que esté en toda la organización y que todas las personas que trabajan colaborativamente tengan ese impacto en la organización. El liderazgo y la cultura tienen que ir de la mano, muy de la mano, sobre todo para no causar el efecto contrario y la frustración, que es otra de las cosas que me encuentro en la gestión del cambio. Cuando pedimos líderes innovadores, cuando pedimos líderes que se vuelquen en las personas, pero después no les dejamos ni el espacio, ni el tiempo, ni se valora lo que están haciendo. Cuando no hemos tocado tampoco las estructuras ni los procesos, cuando sigue habiendo la misma fijación de objetivos de siempre, a corto plazo, y las mismas evaluación de desempeño de siempre, donde penalizamos el error. Así no se puede innovar y así no se puede liderar. Entonces, liderazgo y cultura van muy de la mano para conseguir lo que estamos diciendo. Además, como estamos hablando de innovación y de transformación digital, una palanca que nos ayuda muchísimo es la diversidad. Dentro de la diversidad, me gusta pensar en el concepto más amplio de diversidad, es decir, desde lo más básico de cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos comportamientos diferentes, personalidades diferentes, hasta la diversidad de género, generacional, idiomática, cultural. Y es muy importante que en las organizaciones donde queremos que haya una transformación digital haya diversidad para provocar esa innovación y esa mirada diferente. Y como antes os decía, con una diferencia entre el qué y el cómo. Es decir, la globalización, la tecnología, el empoderamiento de la mujer en las organizaciones, el convivir varias generaciones en las mismas organizaciones trabajando a la vez, todo eso nos facilita que exista la diversidad. Ahora bien, bajo mi punto de vista no es lo mismo que haya diversidad a que sepamos sacarle provecho a la diversidad, a que sepamos movernos en la diversidad y liderar en la diversidad. Lo mismo que os comentaba antes, muchas veces se nos llena la boca pidiendo en las organizaciones innovación, pensamiento divergente, que nos des la opinión, etcétera, etcétera, pero después no es así. Pero después nos sorprendemos diciendo que aquí las cosas no se hacen así, o eso ya lo hemos intentado y no ha funcionado. O provocando una reunión y convocando a las personas que sé que me van a dar la razón y no las que me van a llevar la contraria porque tienen un pensamiento muy diferente a mí. Entonces hay que saber cómo liderar en esa diversidad, porque además es una palanca que nos va a servir mucho para los siguientes pasos que vamos a hablar, que son los procedimientos ágiles y la innovación. Como hemos dicho al principio, en ese entorno VUCA y con esos cambios en los clientes, necesitamos tomar decisiones y crear productos y servicios de una forma rápida. Necesitamos agilidad dentro de las organizaciones para provocar este cambio. Por eso es importante que consideremos esos procedimientos ágiles dentro de las organizaciones. Para mí es uno de las claves o de las cosas más claras que veo donde las herramientas y las personas no funcionan.
donde he visto en organizaciones que se incorporan metodologías ágiles que conoceréis todos porque hay millones, pero puede ser Lean Startup, o Scrum, o Kanban, y empezamos a trabajar de una forma diferente, empezamos a trabajar por procesos muy colaborativos, a mezclar muchos departamentos para que haya un pensamiento divergente, pero la cultura no está preparada para ello y las personas no estamos preparadas para ello. Y las culturas de las organizaciones, muchas todavía no están preparadas para esa agilidad y chocan de lleno con la agilidad que necesitamos para dar una respuesta rápida en ese entorno VUCA en el que nos encontramos. ¿Qué tendría que ver la innovación en todo esto? Pues como he dicho al principio, la innovación es necesaria para transformar sistemáticamente, sistemáticamente toda la organización, ¿vale? Dentro de la innovación, también en el foro de Davos del año pasado, Justin Trudeau nos lo planteaba o nos decía que la innovación es la palanca de crecimiento que tenemos en las organizaciones, que es la mayor palanca de crecimiento, que cualquier organización que quiera crecer necesita innovar. Muchas reticencias de las que tenemos es que pensamos que para innovar necesitamos presupuestos muy altos y normalmente no los tenemos. Y hay veces que es verdad que se necesita un determinado presupuesto, sobre todo para las innovaciones tecnológicas, pero no solo es eso. Se puede apostar mucho y más por el talento de las organizaciones, por el talento y la gestión del talento que provoca esa innovación, ¿vale? Para innovar, y antes lo hemos comentado en la cultura, necesitamos culturas de confianza. En las organizaciones donde existen esas culturas de confianza, donde no existe el miedo y hay unos mejores comportamientos, las personas con las que trabajamos están dispuestas a arriesgar más que las organizaciones donde no se hace. Por lo tanto, consiguen más resultados. Arriesgan más, consiguen más innovación y consiguen más resultados financieros. Es un motor de crecimiento, no es una moda. ¿Vale? Innovar dentro de toda la organización y no solo un departamento aislado de innovación que se las ve y se las desea para que le escuchen, para que le hagan caso. De hecho, hace poco leía un artículo que decía cuáles eran los motivos por los que la innovación fallaba en las grandes corporaciones. Y aunque hay muchos, identificaban 4 que comparto mucho. El primero era la falta de alineación. Es decir, ¿de verdad todos queremos innovar? Porque al principio todos decimos que sí, pero después a todos nos gusta hacer las cosas como siempre las hemos hecho, como las controlamos, como sabemos hacerlas y no estamos tan seguros de querer cambiar eso. El segundo que planteaban era la falta de foco. La innovación no es una prioridad y cuando hay que decidir qué hacer siempre se queda en la última de la lista. El tercero tiene que ver con las métricas y es lo que me gusta llamarlo nuestro síndrome de la impaciencia, porque medimos con métricas no adecuadas. Estamos viendo la innovación en el corto plazo y no se puede medir la innovación en el corto plazo. Y el último punto que consideraban el más importante y que comparto plenamente y del que ya hemos hablado es que no está preparada la organización culturalmente para innovar. Hay que trabajar primero la cultura de la organización para provocar esa innovación y ese cambio. Y por último, y el más importante porque hemos dicho que el cómo son las personas, está la parte de desarrollo de talento. E insisto en la parte de desarrollo y no retención del talento. La retención del talento yo por lo menos la tengo más relacionada con culturas más basadas en el control y en el miedo que lo que estamos hablando. Y el desarrollo del talento es esencial para la transformación digital. El equipo y la actitud colectiva para conseguir esa estrategia. Ese es el talento de la organización. Y el talento de la organización, su desarrollo, empieza a ser muy personalizado. No todos tenemos las mismas motivaciones para desarrollarnos y para trabajar en nuestra mejor versión. Y esto para mí lo ha dejado bastante claro el hecho de ver a diferentes generaciones trabajando a la vez, porque se nota mucho cómo cada generación tenemos diferentes formas de desarrollarnos y de nuestras expectativas en las organizaciones. Hace poco también leía que 5 de cada 10 millennials en el 2010 dejarían sus empresas por falta en desarrollo de liderazgo y por sentirse ignorados, por no sentirse parte de la organización. Entonces hay que poner foco en ese trabajador del futuro, en ese tipo de nuevas competencias que nos van a ser muy útiles.
Como no podemos profundizar en cómo haríamos cada una de estas cosas, lo que sí me gustaría es dejar la reflexión y apoyar de todos los expertos que nos van a profundizar ahora más en estos temas, sobre, sabiendo todo esto y viendo ese contexto del que estamos hablando y ese ecosistema, ¿qué queremos hacer? ¿En qué nos tenemos que reinventar en la organización en la que estemos? Y en ese punto ver qué cosas tengo que aprender, pero también ver qué cosas tengo que desaprender y dejar de hacer porque no son buenos compañeros de viaje. Y pensar cuál es la mentalidad que debe imperar en las organizaciones. Porque en este punto las organizaciones estamos obligadas prácticamente a ser empresas adaptables, estar en continuo cambio o por lo menos estar presentes y alerta de hacia dónde debemos ir. Y esto lo hacemos a través de las personas. Pues la tecnología es un medio y no el fin en sí mismo. Así que ahora vamos a dar paso a poder profundizar más en estos temas y cualquier duda, pregunta o comentario lo continuamos con nuestros compañeros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonella. La verdad que además nos has dado más tiempo para el debate y yo creo que vamos a poder disfrutar también de tu participación a lo largo de la mesa, ¿no? Vamos a hacer un turno de aproximadamente 8 o 10 minutos de posicionamiento de cada una de las 3 personas invitadas en relación con los ejes que hemos marcado, los vectores, ¿no? El primero es el liderazgo y es un placer contar con Pino Bettencourt Gallagher con nosotros. El currículum que me ha mandado es casi una carta de confesión, ¿no? Sentimental, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. Léela, la carta. La leo. Bueno, es que dice cosas impresionantes, ¿no? Dice, ayuda a personas de sus organizaciones a crecer, no en tamaño, sino en profundidad. Estoy volcada en recuperar la esencia salvaje del ser humano, generadora natural de nuestra pasión y sabiduría, ¿no? Cuenta su experiencia, cómo ha ido evolucionando como ingeniero industrial, cómo ha ido creciendo, trabajando en multinacionales, después la consultoría, escritora de libros, conferenciante, hasta que se reinventó. No explica el proceso, pero creo que algo compartirá. Y ya terminó su presentación con los títulos de los 4 libros, porque si seguís el orden de los títulos, la verdad que os lleváis una imagen de cómo ha ido realmente evolucionando, ¿no? El primer libro era políticamente muy correcto, se titulaba El éxito en 6 cafés, ¿no? Es un libro de autoayuda, de aeropuerto, de éxito rápido, ¿no? El segundo era Toma las riendas, ya apuntaba maneras. El tercero sale del armario completamente y dice líderes de mierda, eres uno de ellos. Y el cuarto, que es el próximo, es Pasión salvaje, cómo encontrarla donde menos la esperabas, ¿no? Así que, Pino. Vaya presentación, a ver ahora qué cuento después de eso. Tus minutos de gloria. Para hablar de liderazgo, acuérdate, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Juan. A ver, ¿cuántos consideráis que sois líderes o que habéis ocupado posiciones de liderazgo en vuestras vidas? Más o menos la mitad, ¿no? De los que estamos, más los tímidos, que si les diésemos más tiempo nos lo dirían. Entonces, el primer mensaje que yo quiero dar sobre liderazgo es que en realidad todos estamos llamados a liderar. Tenemos una noción del liderazgo como algo que ocurre en salas de reuniones de la planta 35 o 50 de los rascacielos, y yo pienso que no, que realmente el liderazgo es algo que ocurre en la vida de toda persona siempre que otro ser vivo se pone a su cargo. Y en ese sentido todos pasamos por experiencias de ser padres, de organizar los viajes de nuestros amigos, de cuidar a nuestras mascotas, de cuidar a nuestros propios padres, de hacernos cargo de un grupo, de una clase, de una empresa, de un sistema en el que cogemos la responsabilidad del bienestar de más seres vivos que nosotros, ¿no? Y lo cierto es que cuando uno se da cuenta de que está llamado a ser líder, recupera la mirada de orgullo que vemos en muchas tribus indígenas. Yo en muchas presentaciones me pongo a buscar fotos de gente como muy aborigen, indígena, porque me fascina la mirada que tienen los ojos. Es un brillo de orgullo, ¿no? Y una sensación de heroicidad
que creo que hemos perdido en la cultura actual, donde el liderazgo, y este es el segundo mensaje, el liderazgo de la cultura actual parece que es una competición sobre más que es lo que denunciaba en el libro de Líderes de Mierda, pues es que si jugamos al más que, como siempre hay otro que va a llegar en cualquier momento a hacerlo mejor que nosotros, pues tenemos que consumir muchísimos recursos y estamos llenando el mundo de basura, ¿no? Entonces, ese más que no tiene nada que ver con el liderazgo verdadero. Eso es una concepción que tiene sentido en la mente cognitiva, ¿no? El tercer mensaje es que el liderazgo no viene de la mente cognitiva, no es algo que ocurra de cuello para arriba, tiene muy poco que ver con el 2 más 2 es igual a 4, porque continuamente vemos a gente liderar que no tenía ninguna cualidad aparente para hacerlo y de repente está en la cima de las cosas, no sabemos cómo ni por qué, sino que el liderazgo es algo que tiene que ver con nuestro lado salvaje, que es el tema que abordó en el último libro que comentaba Juan. El lado salvaje es el lado que nos conecta con nuestros ancestros más aborígenes o indígenas, con las primeras culturas humanas y que también nos une con el resto de los animales, porque todos los animales del mundo cumplen las normas del liderazgo todos los días para sobrevivir. O sea, tener claro quién es más grande, quién es más pequeño, quién tiene que doblegarse y quién puede más, es algo que cumplen los pájaros, los reptiles y todos los mamíferos. Y dentro de los mamíferos, esas normas de liderazgo se enriquecen muchísimo más a un nivel muy instintivo y animal. Entonces nosotros olvidamos que de cuello para abajo seguimos siendo animales mamíferos y seguimos reaccionando instintivamente a principios de pertenencia, de cohesión, de arraigo, de reciprocidad, que tienen muchísimo más que ver con el liderazgo que el más que. En una sociedad que define el liderazgo por el que más dinero tiene, el que más corre, el que más sabe de matemática o ciencia cuántica, el más que, ¿vale? Todos los que no son más que se sienten excluidos. Esa lógica no tiene sentido a nivel del corazón y las tripas, que son nuestro lado salvaje. En el corazón y con las tripas, la norma que impera es el menos es más. Es decir, con una mínima inversión de energía consigo que todo el mundo se ponga en su sitio. Y eso para mí es liderazgo. Eso es lo que se observa, por ejemplo, en una manada de caballos cuando la yegua líder levanta su pata trasera 3 centímetros del suelo, toda la manada se coloca donde ella quiere. Entonces, con una mínima inversión de energía consigue que todo el mundo se ponga en su sitio. Y eso creo que son imágenes de liderazgo que se nos han olvidado y que son mucho más cercanas a lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Todo esto lleva a que liderar no tiene que ver con sumar 2 más 2, ni con ser más que nadie, ni con competir, que es lo que estamos todo el rato haciendo, según Peter Drucker y según todos los sabios de Harvard también, ¿no? Hay que ser el primero, hay que competir más que nadie, es como una presión constante, muy estresante, ¿no? Y sin embargo, yo estoy mucho más alineada con la idea fundamental de que liderar es fluir, es saber adaptarte perfectamente a lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Se parece mucho más a surfear o a montar un caballo o a fluir, navegar, y todos estos símiles con el deporte nos dan imágenes mucho más útiles para entender lo que es el liderazgo, lo que tenemos que hacer mejor y lo que hacemos peor. Y ahí, por último, uno todo esto a la noción de gestionar el cambio, porque al final el cambio cultural lo puedes ver como una ola. Es como una ola que primero 3 lo tienen súper claro, luego 15, luego 500 y de repente ¡boom!, todo el mundo se sube, ¿no? Y si ese cambio cultural, si queremos traer la digitalización de la que claramente yo todavía no me he apuntado, aunque tú estás muy apuntado, ya te estoy viendo, esto es nivel, cualquiera de las cosas que están viniendo al mundo de los hoteles, ¿no? Todos los nuevos modelos de negocio, el transporte, los Uber, los blogueros, todas las cosas que están pasando todo el rato. El mejor gestor del cambio, el mejor promotor de cambio cultural es el que tiene la habilidad de ponerse al servicio de esa ola. ¿Y eso qué significa? Que no pretendo ir por delante de la ola de cambio y saber mejor que nadie cómo tiene que acabar. Que tampoco me quedo atrás asustado y pretendiendo que los demás se la jueguen y a ver si yo los manejo un poco para no pegármela yo, sino que me convierto más bien en el surfista.
Y en el surfista yo presto mucha atención a navegar esa ola, dándole todo lo que yo tengo para que ese movimiento siga, no se detenga y pueda generar las máximas ventajas posibles para todos los implicados, ¿no? Entonces yo veo el liderazgo así, como algo muy indígena, como algo muy salvaje, que no es lineal ni planificado, sino más bien curvilíneo, impredecible y que se adapta a las cosas según van ocurriendo, y que es algo que nos corresponde hacer a todos. Esto es algo que significa coger la responsabilidad de cosas de las que no eres realmente responsable. Ahí es cuando te comportas como líder, y es lo que te hace crecer. Te obliga a crecer y te obliga a perfeccionar tu propio movimiento y tu propia perspectiva cada paso del camino, ¿no? Cuanto mayor inversión en profundidad haces en ti mismo, mayor capacidad tienes para acompañar a los demás y para darles confianza versus todas las cosas que sacuden su cotidiano, ¿no? Te conviertes en alguien que, en lugar de promover muy rápido la digitalización y asustar a todo el mundo por el camino, más bien animas a todo el mundo a mirarlo y les das mucha confianza para que avancen solos y solo tiren de ti cuando les hagas falta. Genial, Pino. La verdad que no has defraudado y que dan ganas de irse por ese libro ya de cabeza, ¿no? El segundo eje es la necesidad compartida. Habiendo un líder hay que movilizar al equipo, ¿no? Y para esto, pues yo creo de las personas, de los colaboradores que he leído y he escuchado y con los que he trabajado, pues Alberto Blanco, pues me parece que era o encarnabas perfectamente este vector, ¿no? Este eje. El currículum de Alberto es bastante más aburrido que el de sí, claro, Pino, al lado pero de vamos, Pino. cosa que tampoco desmerece para nada. Alberto es director general del grupo actual, es matemático de formación, pero yo diría que renacentista de vocación. Yo lo he visto cocinar platos espectaculares donde la matemática no tiene ningún sentido y además es actor de teatro que va a ser profesional de un momento a otro, o sea que realmente tiene ahí una rama a la que da rienda suelta y que lo hace realmente grande, ¿no? En su trabajo habitual, que es de lo que viene a contarnos, espero, trabaja en diseño de soluciones, identificación del desarrollo de talento en organizaciones, y a mí me llamó la atención que siempre trata de aplicar el sentido común, la cercanía a la persona y cómo estas personas van a relacionarse con la tecnología, ¿no? No es una solución tecnológica o una solución de personas, sino ver cómo ambas cosas pueden fluir en la línea que decía. Así que, Alberto, tu tiempo. Pues muchas gracias, Juan. Cuando Juan me planteaba hablar hoy aquí de la necesidad compartida, pues tuve que aterrizar, caer en el suelo y entender y recordar por qué voy a hablar de la necesidad compartida. A mí me gusta mucho cuando se habla del management y de procesos como muy sesudos, muy grandes, muy tácticos, llevarlo a cosas muy pequeñas. Me sirve mucho para quitarle hierro, para ver que al final, pues por muy la planta 55 que estés, las cosas que pasan cuando se acaba el papel higiénico son las mismas que cuando pasan en tu casa, por ejemplo. Entonces, me sirve mucho llevarlo a lo cotidiano. Con la necesidad compartida me ocurría igual. Al final, hablar de gestión del cambio es hablar de cosas muy abstractas, pero ¿cómo percibimos la gestión del cambio en nuestro día a día? Es decir, cambiar de trabajo, cambiar de casa, tener un hijo o dejar de fumar. O algo más sencillo, si yo le pidiera a la persona que se sienta en la última fila que se sentara en la primera. Sí, que te estás riendo. Eso ya es en sí gestión del cambio, ¿no? Es decir, qué vértigo, ¿no? Yo estoy allí a gusto. Y me sirve mucho. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos estamos continuamente resolviendo una ecuación en nuestra vida, que es, ante cualquier cosa que ocurre, es qué gano y qué pierdo. Muchas veces no somos conscientes porque es el cerebro el que no pasa por la corteza y directamente lo lleva a nuestra acción, pero es así. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? Y eso es natural y eso nos va a llevar hasta el día que desaparezcamos de este mundo.
Y eso del qué gano y qué pierdo tiene más trascendencia a la que parece, porque lo que gano nunca es presente, siempre es futuro. En un proceso de cambio, lo que vaya a ganar está por venir, y de momento no lo estoy tocando. Sin embargo, lo que pierdo sí que es presente. En un proceso de cambio, lo que estoy perdiendo es tangible. Estoy perdiendo que ahora me siento aquí, mañana allí, eso ya es un cambio, ya estoy perdiendo esta silla, y de ahí hacia arriba mucho más. Hablamos de seguridad económica, hablamos de estatus, hablamos de oportunidades, de lo que sea, de lo que implique ese proceso de cambio. Pero lo que es seguro es que nuestro cerebro mira a presente, mira lo tangible, el pájaro en mano, y el pájaro en mano es lo que pierdo, y el ciento volando es lo que puedo llegar a ganar. Y neurológicamente está demostrado que nuestro cerebro tiene esa aversión a la pérdida, por tanto nos protege siempre, digamos, poniendo en cuarentena aquello que vamos a perder. Esto que nos pasa en nuestro día a día, ¿cómo se lleva al mundo de las organizaciones? Que tiene una complejidad mucho mayor, porque además existen otro tipo de reglas, formales e informales, que hacen que las cosas se salgan un poquito de ese sentido común al que Juan aludía antes, ¿no? ¿Qué pasa en las organizaciones ante la gestión del cambio o la necesidad compartida? Pues algo parecido, pero con una diferencia que puede parecer baladí, pero no lo es. Y es que quien promueve el cambio o quien decide que hay que cambiar, casi nunca somos nosotros. Hay alguien que ha hecho un proceso de reflexión, que suele ser alguien que ocupa una posición de liderazgo, y que de alguna manera ha hecho un ejercicio en el que llega al convencimiento de que hay que cambiar. Y hay que cambiar en la organización por X motivos. Pero esa persona, ese líder, ya ha hecho ese proceso de reflexión y ya ha encontrado la necesidad del cambio, el por qué cambiar. Cuando esto se despliega en la organización, el primer punto de contacto con el equipo, me da igual si son 5.000 personas o son 5, el primer punto de contacto ya hay dos velocidades. La del líder, que ya ha hecho ese ejercicio de interiorizar la necesidad del cambio, vamos a ser más competitivos, bien por oportunidad, bien por supervivencia, la que sea. Sin embargo, las personas que están al frente no han hecho ese ejercicio de reflexión. No han encontrado la necesidad de cambiar. Lo más normal es que en ese minuto cero lo que hayan encontrado es la necesidad de no cambiar. Es decir, ¿yo por qué voy a cambiar si estamos bien? De nuevo, el que gano y el que pierdo. Entonces, a la hora de construir esa necesidad compartida, el primer paso ni siquiera es que haya una necesidad compartida, es ayudar, es un paso atrás, que es ayudar a las personas a encontrar sus motivos, sus necesidades, los que sean. Y además nos vamos a enfrentar a algo que casi siempre ocurre, que es que su necesidad de cambio y la nuestra es distinta. La del líder y la de las personas no coincide en la mayoría de los casos. Y es natural que no coincidan. Cada uno tiene roles diferentes, lo que los ingleses llaman accountabilities diferentes. Entonces, hay que asumir que no van a coincidir, pero ese es el primer acto de generosidad. Pedir a las personas que construyan esa necesidad y, como líderes, además, ayudarles a que la construyan. ¿Y eso de qué va? ¿De motivar? No, va de dar motivos. Es decir, tenemos que dar motivos a las personas para que encuentren esa necesidad. Yo voy a poner aquí el caso, de nuevo, algo muy concreto que a mí me sirve, y es el proceso que estamos viviendo en mi propia compañía, en Actual. Un proceso de cambio brutal que dentro de unos años, echando la mirada atrás, pues se escribirá todo bonito, todo fantástico y todo tendrá sentido. Pero la cuestión es que estamos viendo un proceso, no sé si llamarlo de digitalización, pero no el de los manuales, sino el de verdad. No sé si es un proceso de transformación A o B, no lo tengo muy claro, y soy la persona que lo está liderando. Fijaos lo difícil que es vivirlo. Lo que sí que sé es que yo hago un día un proceso de reflexión y encuentro esos motivos. Uno es aportar mayor valor a los clientes, otro es la sostenibilidad de la empresa a futuro, y hay otro que es más personal, que es la libertad, mi libertad. En consultoría es muy habitual que los socios o las personas que ejercen el liderazgo se conviertan en el producto. Y eso tiene unas recompensas estupendas, el ego. Es decir, tú eres alguien brillante, alguien que te llevan a dar charlas, que escribes. Bueno, pero te has convertido en el producto, y eso es un planteamiento vital legítimo. El mío no era ese.
Yo no quiero convertirme en el producto de mi empresa. Yo creo que mi empresa tenga productos, que tengan equipo, que trasciendan mi figura. Y que cuando yo sea muy mayor y me quiera retirar, o sea menos mayor y me quiera retirar, que no tenga que vivir ese drama de que esa empresa no continúa porque no he sido capaz de ayudar a construir cosas que trasciendan. Entonces, esa preocupación a mí me hacía buscar esa libertad, buscar un modelo de organización que aportara más valor a los clientes a través no solo de mí, sino a través de un equipo de personas y de unos productos y servicios que, esté yo o no, pueden funcionar. Y que además, si yo quiero estar, estupendo, pero si no quiero estar, que aquello siga. Y es más, si los demás no quieren que esté, que no haya un impedimento de que hay un notario que en unas escrituras ha dicho que este señor es consejero delegado. Entonces, esa era mi visión. Cuando yo traslado esto al equipo, por supuesto que no coincide para nada con los motivos que ellos pueden tener. Sí que pueden entender el mayor valor al cliente, por supuesto la sostenibilidad, pero a lo mejor la gente más joven dice, yo voy a estar aquí trabajando unos años, no me voy a jubilar. Que sea sostenible esto a 15 años, me da igual. ¿Aportar más valor al cliente? Sí, soy un profesional y me gusta dar sentido a mi trabajo. Pero bueno, al final, la libertad de este tío, su libertad me da un poco igual. Yo lo que busco es otras cosas, más dinero, trabajar mejor, que haya más transparencia, aprendizaje, oportunidades, crecimiento, empleabilidad, lo que sea. El ejercicio ha tenido que ser el de incorporar a esa necesidad compartida sus motivos, incorporar los míos, y en algunos casos yo he tenido que renunciar a esos motivos, pero no renunciar de la manera que uno entiende, que es meterlos debajo de un cajón. Por ejemplo, yo he tenido que renunciar a esa libertad, pero no he abandonado esa idea de libertad. Lo que he hecho ha sido transformarla, en vez de convertirla en un fin, convertirla en la consecuencia. Es decir, a vosotros mi libertad os importa poco, pero si trabajamos de esta manera y juntos construimos este modelo de compañía, vamos a llegar a un modelo de empresa que a mí me va a dar libertad. Convierto ese motivo mío en una consecuencia, con lo cual a nadie le impongo que haya que hacer este cambio porque Alberto busca esa libertad, porque eso a nadie le importa, eso solo me importa a mí. Entonces, hay un acto no de renunciar, no de decir, voy a cambiar la compañía, renuncio, pero es que nunca voy a tener esa libertad. No, porque para eso me voy a mi casa mañana, porque ese principio está por encima de lo demás. Lo que hago es transformarlo en algo que no invade el espacio de las personas, sino que simplemente, si las personas hacen determinadas cosas que a ellas les satisfacen, yo conseguiré lo que quiero. Entonces, eso ha sido como, en mi caso, hemos construido la necesidad compartida. Obviamente, depende de cada organización, el tamaño y el propósito del cambio es de una manera o de otra, pero sí que tiene que haber esa humildad y generosidad de entender qué ganan los demás, porque si no buscamos lo que ganan, la razón no sirve. La razón es como el valor en los soldados. Todo el mundo entiende que es bueno dejar de fumar, pero la gente sigue fumando. No es una cuestión cognitiva de que no sepan que fumar mata. Hay algo que me impide dejar de fumar por lo que sea. Fijaos que si alguien es capaz de perjudicar su propia salud, la dificultad que hay de que racionalmente entienda un proceso de cambio en una empresa y sin embargo no se sume. Es mucho más complejo que entender 2 más 2, como decía Pino. ¿Con esto está resuelto el cambio? No. Con esto hemos conseguido lo más importante, que es esa necesidad compartida. Pero aparece otro factor que, sin ser tan crítico, es muy complicado de resolver, que es la resistencia al cambio. Ya hemos visto lo que gana la gente y ya lo hemos unido, pero ¿y lo que pierden? Ese presente inmediato, eso que yo toco, ese bolsillo, esa silla. Esa resistencia al cambio, pues existe y va a existir siempre por una cuestión de que es algo tangible, que es evidente, que es que se ve. Además, porque el cambio o lo que pierdo no me afecta solo a mí, me afecta al entorno, a mi mujer, a mi marido, a mi amigo, al perro, a mi suegra, a mis hijos. Y cuando hay que negociar este cambio internamente, hay que negociarlo también en casa, con lo cual cuando un líder quiere promover un cambio, tiene que pensar con quién está casado cada persona y entenderlo. No tiene que condicionarle, pero si no lo entiende, va a haber ahí una disonancia, una esquizofrenia muy difícil de resolver. Por tanto, el entorno cuenta. Y eso es pura resistencia a la frustración, porque yo, antes de decir que sí o que no, lo hablábamos antes con Chema, yo voy a ver en mi casa qué ocurre. Y a lo mejor ocurre que en casa no quieren el cambio, por lo que sea, porque ven otro tipo de amenazas.
Y por último, porque neurológicamente, lo decía antes, estamos programados para tener aversión a la pérdida. Lo que sea perder, no lo queremos. Compramos una casa por 500.000 euros, la queremos vender a los 3 años y nos dan 480.000. Somos capaces de seguir viviendo en esa casa por no perder 20.000 euros a costa de que estemos renunciando a otros placeres, otras vivencias, algo que nos podría dar cambiarnos de casa, pero no la vamos a vender porque estamos perdiendo unos puñeteros 20.000 euros. Es así como estamos programados y no lo vamos a cambiar. ¿Cómo se gestiona la resistencia al cambio? Pues como decía el Cholo Simeone, partido a partido. Aquí ya no hablamos de procesos, ni de estructuras, ni de sistemas, hablamos de personas. Una a una, cada una tiene sus miedos y hay que entender lo que pierden, porque es legítimo, lo que pierden lo sienten. Por tanto, al final hay que ayudarles a que desequilibren ellos mismos la balanza de lo que ganan sobre lo que pierden. Y por último, ¿esto sirve para todos los casos? No. Yo he vivido ya varios procesos de cambio, algunos en otras compañías cuando trabajaba por cuenta ajena y desde hace 16 años en la mía, pues todos, algunos conscientes, otros inconscientes. Y me di cuenta que hay muchos escenarios distintos. Solo pongo aquí un ejemplo. Por cuestión generacional, un proceso de gestión del cambio en un entorno de gente joven es muy distinto al que yo estoy contando. ¿Por qué? Porque esa aversión a la pérdida es menor. Los jóvenes tienen nada que perder, nada. Como mucho pierden un empleo, como mucho pierden algo que en 2 días, si no les gusta, se van. En personas con una madurez mayor, entre 30 y 45, 50 años, se produce un poco lo que hemos visto antes. Ya hay una familia, hay una hipoteca, hay unos compromisos sociales, y eso es difícil. Pero lo interesante no viene ahí, lo interesante viene en las personas mayores. Cuando digo mayores podemos estar hablando de 50, 55, 60, los que queden en las empresas y no hayan echado o prejubilado. En estos casos ocurre una cosa muy bonita, y es que si tú eres capaz de asegurar, de no traspasar la línea roja, de poner en riesgo su seguridad económica, su jubilación, su pensión, el salario hasta que se jubilen, su resistencia al cambio su resistencia al cambio no va a venir por el sentimiento de pérdida. No le piden más que económicamente les dejen como están. Donde hay que poner el foco no es ahí, sino en los motivos. Darles motivos. Y los motivos, curiosamente, ya no son profesionales. Posiblemente ya han llegado a la posición que querían llegar, ya han ganado toda la pasta que querían ganar. Tienen el reconocimiento en la empresa. Cuando les hablas, por ejemplo, de transformación digital y que ahora va a ser una app donde se relacionan con el cliente o la omnicanalidad y que van a ser Chief Office Manager con Demore, les da igual. Ya no les vas a llevar con eso. ¿Dónde les vas a ganar? Con motivos personales. Y aquí hay un proyecto muy bonito que se llevó a cabo en una empresa de distribución francesa, en el que a las personas senior, para sumarlas al cambio en un proceso de transformación digital, buscaron aquellos motivos personales, aquellas cosas que ocurrían cuando se iban de la empresa, cuando hacían su vida personal, es decir, lo que mola realmente, dónde eran valiosos y cómo podían poner en valor eso en la empresa. Uno podía ser un virtuoso del piano, otro podía ser actor, otro podía dedicarse a pintar los fines de semana pisos de ancianos, otro podía irse a un hospital de niños, otro podía cocinar, lo que fuera, y buscar aquello en lo que eran valiosos de cómo podía servir a las personas que trabajaban en la empresa, o bien para inspirarles, o bien para que realmente aprendieran. Ahí las personas mayores se enganchaban, porque por primera vez en su vida sentían que su empresa les valoraba como personas y no solo como profesionales. Y eso a cierta edad es innegociable, porque uno ya no está para perder el tiempo. Uno está para decir, he renunciado por esta empresa a mis aficiones. Me gustaba hacer esto, me gustaba hacer lo otro, lo dejé. He renunciado a tiempo de mis hijos, de mi mujer, de muchas cosas. Ahora que se me acaba este periodo, yo quiero aprovecharlo. Si mi empresa me da espacio para que lo que yo quiero hacer y donde soy virtuoso lo pueda volcar aquí, me tienes para lo que quieres. Si no, no cuentes conmigo. Al final, y con esto termino, este proceso de necesidad compartida, este proceso de gestión del cambio, tiene mucho que ver con el autoconocimiento y con encontrar aquello en lo que somos valiosos, porque cuando nos conocemos sabemos dónde queremos cambiar y dónde no. Y cuando digamos que no, no pasa nada. En todo proceso del cambio hay unos pocos que se enchufan, hay otros pocos que te dicen que no claramente, y la mayoría ni frío ni calor. Como decía Darwin, se adaptan para sobrevivir en el nuevo entorno. Bueno, pues busquemos aquello en lo que somos valiosos para saber decir que sí o que no, y no seguir navegando, no encima de la ola, sino debajo de la ola,
como siguiendo el símil de Pino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. La verdad que me estáis impresionando. Yo no pensaba que iba a escuchar las cosas que estoy escuchando y estoy aprendiendo otra vez de vosotros, porque la verdad que es un gusto recordar mensajes y aprender cosas nuevas que nos estáis dando, ¿no? Que es lo mejor de estas cosas, ¿no? Último, pero no peor por ello, Chema Palomares. A ver cómo me presentas tú ahora. Joder, pues te iba a echar unas flores, pero no sé si echarlas ya. No, deja. Chema es un gran amigo, es una persona que siempre está, un tipo entrañable, una gran persona. Un tipo al que se hace querer y también mandón, porque ha llegado aquí, nos ha dicho a todos dónde nos teníamos que sentar. Dice, Juan, esto es una mesa redonda, tú liderazgo al salvaje. extremo. Ya sé cómo se llama eso. Claro, si no te puedo decir todo bueno, porque si no, y es el experto en comunicación del grupo. Chema ha trabajado, o en este momento es el director de Comunicación y Asuntos Públicos para España y Portugal de Laureate International Universities, que para los que no la conozcáis con nuestro nombre es la Universidad Europea de Madrid en términos en Madrid, sí. Coloquiales, ¿no? Antes ha sido director de comunicación de ING y ha trabajado también en Telefónica, empresas como responsable de marketing relacional. Es profesor del máster universitario de Dirección y Comunicación de la Universidad Europea, en fin. La formación es uno de sus fuertes también. Claro, experto de comunicación, y vienes a cubrir el tercer vector, el vector de la comunicación. Así que todo. Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que es que prácticamente suscribo todo lo que han contado mis compañeros, y yo diría que la buena noticia es, bueno, yo vengo a hablar de comunicación y la buena noticia es que detrás de, por ejemplo, las emociones que mencionaba Antonella al final de su intervención, detrás precisamente del liderazgo que nos comentaba después Pino, y detrás de esa necesidad compartida o de la construcción de una visión compartida que hay en cualquier proceso de gestión del cambio que nos comentaba Alberto, pues si hay algo que realmente es común es precisamente la comunicación en el sentido más amplio de la palabra, como actividad humana que hacemos todos los que estamos aquí. Pero antes de empezar a hablar de la comunicación desde un punto de vista, yo diría más organizacional, porque me gustaría aterrizarlo al contexto de las organizaciones, a los procesos de gestión del cambio en las organizaciones, me gustaría compartir también alguna reflexión sobre lo que yo creo que es la gestión del cambio, porque a través de esas reflexiones vamos a ver hasta qué punto precisamente la comunicación es importante. Para mí, desde luego, la gestión del cambio, lo han comentado muy bien mis compañeros antes, pero supone sobre todo un cambio de actitudes y de comportamientos. Al final de lo que se trata es de hacer las cosas de una manera distinta, de conseguir que la gente se comporte o desarrolle actitudes distintas de las que se han estado produciendo hasta el momento, con objetivos distintos, con visiones a veces distintas y con procedimientos distintos. Pero al final lo que queremos en esa gestión del cambio es que donde la gente antes pensaba pase a pensar B, o donde antes se comportaba de una forma A, empiece a comportarse de una forma B para conseguir los objetivos que buscamos. Eso significa, por supuesto, pues que la gestión del cambio busca generar de alguna manera compromiso y confianza. Si no lo busca, y ese es el gran drama que yo creo que tenemos precisamente a la hora de enfrentar los procesos de gestión del cambio, el fracaso está servido. Nos limitamos en muchas ocasiones sencillamente a informar cuáles son los objetivos que buscamos. Además, nos permitimos el lujo de decirle a la gente de por qué este cambio es bueno para ti, sin hacer la reflexión que decía Alberto antes, de si esto realmente es lo que a ti te mueve o no, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Y además solemos hacerlo, este proceso de gestión del cambio, con sesudas presentaciones que nos preparan estas grandes consultoras, en donde realmente, bueno, pues lo que nos acaba faltando es precisamente el mundo, precisamente de las emociones que comentaba Antonella. Así que en este contexto, si entendemos que realmente la gestión del cambio supone cambiar actitudes y comportamientos a través de la generación del compromiso y la confianza, yo creo que llegaremos todos a la conclusión enseguida, bueno, pues de que la comunicación
es clave. Y aquí ya entro en el mundo de la comunicación organizacional, la comunicación corporativa, la comunicación que desarrollamos en las instituciones. Y aquí tengo que decir que comunicar no es informar. Por supuesto es informar, pero es mucho más. Uno de los mayores expertos en comunicación interna que tenemos en este país, que es Pablo Gonzalo, que hasta hace poco era director general de Alcor Consultores y que se acaba de incorporar ahora a Estudio de Comunicación, siempre habla de la comunicación interna como una herramienta de la dirección, es decir, del liderazgo, de ese liderazgo formal, para cambiar precisamente actitudes y comportamientos. Si miramos a qué nos dedicamos, la gente que trabajamos en el mundo de la comunicación interna, veremos que surgen tres palabras frecuentemente. Uno es el engagement, ¿no? Cómo conseguir que la gente que está trabajando en una organización se suba al carro de tus objetivos, de lo que tú te planteas como organización que quieres cumplir. ¿Cómo consigues que la gente no solo se suba, sino se comprometa y además haga suyos esos compromisos? Hablamos también desde la perspectiva de la comunicación de la reputación, que en el fondo es ese ejercicio de engagement, pero hacia afuera. Y nos pasamos la vida hablando de otro concepto que yo creo que está, que subyace en prácticamente todo lo que ha estado contando precisamente Pino desde la perspectiva del liderazgo, que es la influencia. Cómo somos capaces de influir en los demás para que los demás vayan por el camino que nosotros queremos. Por tanto, comunicar no es informar. Comunicar, si tenemos que de alguna manera identificarlo con un solo verbo, a mí me gusta identificarlo sobre todo con el verbo persuadir. Significa llamar a la acción y conseguir que la gente se comprometa. Normalmente en toda relación, cuando uno empieza una relación, ni siquiera una relación de pareja, sino una relación, pues bueno, Pino y yo nos hemos conocido personalmente hoy. Lo normal es que en esta relación empecemos pues a conocernos, a trasladar información. Intentamos ser objetivos, intentamos ser razonables, hacemos que la razón intentamos trasladar digamos datos. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora vamos a ver hacia dónde vamos, y solo conseguimos que esta relación se convierta en un compromiso cuando hemos construido confianza, y esa confianza se empieza a observar cuando, por el hecho de que yo sugiera algo a Pino, con el paso del tiempo, ella diga, bueno, pues si lo dice Chema, vamos a ir a por ello, ¿no? De alguna manera me subo a ese carro precisamente que me está diciendo Chema. De alguna manera es pasar de la razón al corazón, ¿no? De alguna manera es hacer juntos ese camino. Y a mí me gusta ese camino expresarlo precisamente cuando desarrollamos planes de comunicación interna, porque hay que empezar dándole a la gente datos objetivos, esa razón, para que al final lleguemos al corazón, a ese nivel de compromiso. Hay una frasecita, yo también he traído una frasecita, Antonella, que dice que la emoción mueve, pero la razón guía, ¿no? Tenemos que ser capaces de conseguir combinar esos dos conceptos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de algo tan humano y tan básico como es el diálogo o como es la conversación. Para mí, la comunicación es el arte del liderazgo. Y es verdad, y yo reconozco ese liderazgo que comentaba Pino antes, de ese momento yegua, ¿no? Levantando la pata y haciendo que todo el mundo se coloque en su sitio, con esa ley del mínimo esfuerzo. Pero a eso realmente hay muy poca gente que llegue. No sé si somos capaces de llegar, pero desde luego hay muy poca gente que llegue. Para la mayor parte de los humanos, el liderazgo pasa por mucha conversación, pasa por dedicarle mucho esfuerzo, pasa por dedicarle mucho tiempo precisamente al diálogo con nuestros colaboradores. Y en un proceso de gestión del cambio pasa por dedicarle ese tiempo, entender esas razones que mueven a las personas y de alguna manera intentar identificar qué razón puedes identificar en una persona en concreto para que se sume al carro de ese proceso de gestión del cambio. Pero claro, hablamos mucho, conversar, yo creo que conversamos algo menos. Conversar, me refiero, desde un punto de vista un poquito inteligente, porque no nos olvidemos que la conversación en el ámbito organizativo, en el ámbito corporativo, casi siempre es percibida como una actividad de riesgo. Cuando tú le dices a un colaborador
o alguien tenemos que hablar, mal asunto. Empezamos a poner todos esos mecanismos de alerta e intentamos ponernos casi en la peor de las situaciones. Y casi nunca se produce esa conversación auténtica, esa conversación en la que damos claves que realmente nos van a permitir acompañar ese proceso de gestión del cambio. Casi nunca se producen esas conversaciones que movilicen precisamente emociones. Para tener, claro, conversaciones de alto impacto, pues necesitamos gente con mucha madurez, que tengan un proceso, digamos que hayan interiorizado el liderazgo pues de una manera bastante intensa. La realidad, ¿qué es lo que ocurre en las organizaciones? Yo les decía antes, cuando estábamos preparando esta mesa redonda, en un ratito que hemos estado hablando Antonella y Alberto, digo, cuando Juan me metió en este lío y empecé a hacer la reflexión de qué es lo que podía hablar desde el punto de vista de la comunicación en la gestión del cambio, digo, caramba, debo estar muy negativo porque me han empezado a salir cosas de lo que no funciona precisamente. No sé si traigo realmente recetas de cómo hacer que funcione, pero sí que tengo identificados algunos problemas desde la perspectiva de la comunicación que observo en la mayor parte de los procesos de gestión del cambio. Y me gustaría compartirlos con vosotros. Son solo 4 o 5 y estoy seguro de que todos vosotros en algún momento os vais a sentir reflejados con ellos. Y si os parece, luego en el momento del debate podemos intentar encontrar entre todos soluciones, porque me temo que yo estoy viendo más los problemas que encontrar las soluciones, siento decirlo. En primer lugar, lo que observo es que nos cuesta mucho decir que no. Esto ya sé que es un tópico y que todo el mundo lo tenemos totalmente interiorizado en nuestro discurso, pero en los procesos de gestión del cambio es importantísimo que seamos capaces de evitar el sí automático, ese sí automático que nos hace colocarnos en nuestro área de confort. En procesos que además están muy bien estructurados, estos de consultoría, estos de que hay incluso hasta hay un project manager, un gestor del proceso de gestión del cambio que está liderando el proceso fase por fase, involucrando a cada uno de los stakeholders, observo que es muy difícil encontrar gente que diga no o que incluso identifique esas líneas rojas que nos había comentado Alberto. Con esto, ¿qué es lo que nos acaba ocurriendo? Pues que al final del proceso, cuando creemos que hemos hecho ese proceso de gestión del cambio, descubrimos problemas que están enquistados, que todo el mundo venía viendo, pero que nadie era capaz o nadie había tenido la valentía de ponerlos encima de la mesa. Encontramos que ha habido malos entendidos, aquello que habíamos pensado todos que era de una determinada manera, pues resulta que era de otra, y además se empiezan a aportar las soluciones tarde, cuando ya es muy difícil dar marcha atrás. Y ese es un ejemplo, o yo diría que es una de las claves por las que fracasan muchos de los procesos de gestión del cambio. Porque ya os adelanto que esta es mi conclusión, de que la mayor parte de los procesos de gestión del cambio fracasan. En mi experiencia, la mayor parte de los procesos de gestión del cambio fracasan, entre otras cosas por esto. Hay un gran temor a mostrar el desacuerdo. ¿Cuántas veces nos encontramos ante una cuestión más o menos crucial de alguien que hace una pregunta? ¿Cómo veis este determinado tema? Y la mayor parte de las personas se mantienen en silencio, esperan a que el que pues tiene un poquito más de valentía o consideramos que tiene un poquito más de posicionamiento dentro de la organización dé su opinión, para acto seguido todos sumarnos a esa opinión con algún pequeño matiz que lo que hace es reforzar una vez más esa primera opinión. Esto, como realmente no hay un proceso real de transparencia ni de confianza porque no se ha trabajado el compromiso, porque culturalmente seguramente, como decía Antonella, no estamos preparados, nos lleva a hacernos trampas al solitario. Aparentemente estamos todos de acuerdo, pero la realidad es que no solo no estamos de acuerdo, sino que estamos boicoteando el proceso de gestión del cambio. Esto, las personas que se dedican al coaching, esta tercera cuestión que os voy a plantear, lo dicen muchas veces. Nos cuesta hacer peticiones, pedir cosas concretas durante el proceso
de gestión del cambio en general, pero bueno, ya que estamos hablando de gestión del cambio, específicamente en este tema. Como no somos capaces de hacer peticiones concretas por miedo precisamente a cuál puede ser la reacción o las respuestas que nos ofrezcan, pues una vez más lo que hacemos es no resolver los problemas que tenemos enquistados. Nos cuesta pedir ayuda, esta es otra realidad, y nos cuesta además dar las gracias. Esto, si me permitís, es algo que se sufre, iba a decir que como las hemorroides, fundamentalmente en silencio, pero que afecta de una manera muy clara al proceso de gestión del cambio. En definitiva, yo creo que lo que nos falta precisamente en las organizaciones en general y particularmente cuando estamos enfrentando procesos de transformación, de gestión del cambio en general, o como comentábamos antes, incluso procesos de transformación digital, lo que nos falta es precisamente la escucha activa, ser capaces incluso de hacer preguntas inteligentes. Si no hacemos todo esto y si no somos capaces de encontrar soluciones, y espero que luego en el debate seamos capaces de encontrarlo, lo que nos vamos a encontrar o lo que vamos a conseguir es un cambio cosmético, un cambio aparente, un cambio que es muy superficial, que no afecta a lo esencial, que es a la cultura, que precisamente porque no afecta a la cultura, pues no nos lleva a un cambio profundo y que sea sostenible y duradero en el tiempo. Como veréis, empecé, digamos, muy optimista, terminé un poquito menos optimista, pero estoy seguro que en el debate que vamos a tener encontraremos las claves. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. Gracias a los cuatro. La verdad que ha sido una primera hora de que habéis lanzado un montón de provocaciones y un montón de mensajes. Yo, si me vas a permitir, y voy a pedir que seáis políticamente incorrectos en la participación de la mesa, es decir, que vale interrumpir, vale saltar sobre la frase del otro, voy a dirigiros, o he pensado en una pregunta a cada uno, pero insisto, vale todo y podéis responder o apuntar o subrayar o saltar sobre la persona, ¿no? Hacer lo más entretenido y divertido posible el debate, ¿no? La pregunta va dirigida a cada uno de vosotros. En principio, pues una que se me ha ocurrido que ellos no saben porque la acabo de parir, con lo cual no pueden conocerla, pero bueno, sí que me gustaría la reflexión, ¿no? Con Antonella, empezamos contigo, Antonella. Me llamaba la atención una frase que había en tu currículum que ponía: sin cambio no hay crecimiento, ¿no? Que es lo que te hace llevar a montar Fire Coach, tu empresa de consultoría de coaching, ¿no? Yo aquí te quería poner una anécdota, ¿no? Yo tengo un refugio, una casa en Asturias, y hay un paisano allí que nos recoge la manzana, nos siega, y bueno, un tío entrañable, excepcional. Mi mayor pasión en verano es sentarme a almorzar con él, que el almuerzo empieza a las 10:30, acaba a las 12:30 y ya ni comes ni cenas ese día porque ha sido tremendo, ¿no? Y a mí me parece un sabio, ¿no? Entonces, cuando llegas allí, lo primero que te dice es: Juan, ¿qué tal la crisis de Madrid? ¿Cómo va? Tú dices: pedazo de hijo de tu madre, pero tú no te has dado cuenta de la gente que en Asturias se está quedando sin empleo. Y dice: no sé, aquí los conejos siguen procreando, la huerta da, no sé, las vacas funcionan, la sidra se sigue haciendo. Digo: joder, pero me dice: ¿pero qué ha pasado? Y tal. Joder, pues el crecimiento se ha parado. Dice: pero Juan, ¿por qué queréis crecer? O sea, claro, bueno, me hace preguntas, sabio. Que es un sabio, y me dice: ¿a dónde vais? ¿Por qué queréis crecer? ¿No? Entonces, yo creo que en las empresas hay muchas personas que en el fondo no entienden por qué cuando dices sin cambio no hay crecimiento, pero es que claro, cuando te cuestionan, pero ¿por qué quieres crecer? ¿Qué les dices, Antonella? Bajo mi punto de vista, o cuando yo decidí utilizar esa frase, como bien dices, en la web, estaba pensando un poco en lo que estaba diciendo Pino al principio, en un crecimiento más interior y no en crecimiento financiero, por así decirlo. Porque sí que creo efectivamente que en el crecimiento personal y en el entendimiento personal aprendemos a comunicarnos mejor con nosotros mismos, con los demás, y esto hace más felices a las personas.
nos pasamos muchas horas trabajando, nos pasamos más tiempo en el trabajo que con la familia o con los amigos y es un tiempo muy importante para nosotros. Entonces, en el sin cambio no hay crecimiento, me refería más a ese crecimiento interno. Y efectivamente, si no se busca creo que es verdad que no hay que buscar esa obsesión por el crecimiento financiero, pero no olvidemos que si estamos hablando en las empresas y que no son ONGs, que necesitan una rentabilidad o unos rendimientos y que sí les importa mucho esos resultados. Y sin ese cambio o sin ese crecimiento no obtendrían los objetivos que se plantean. ¿Puedo decir Sí, algo claro, sobre hombre, esto? claro, y sin preguntar. Que es interesante el tema de si hay que crecer, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes cambios culturales que ha empezado hace poco y va a seguir todavía un par de décadas es precisamente dejar de depender tanto de la noción de crecimiento para estar bien y aceptar el decrecimiento, ¿no? Y hace poco leí las ideas de un economista, creo que era chileno, Max van Manfried, que me parecieron muy interesantes porque habla precisamente de esto, ¿no? Hemos estado en una época muy larga en la que parece que no nos damos cuenta que formamos parte de un organismo integrado, en el que para que unos sigan creciendo así, otros han tenido que perder muchísimo. Y eso es lo que ha pasado realmente con los recursos y con las economías a nivel global, ¿no? Y nos estamos empezando a dar cuenta y a adaptarnos, dejando ir los pájaros en mano para ver si recuperamos, si encontramos una manera de convivir. Nos estamos haciendo la idea de que se ha acabado esto de que todas las economías crezcan a dobles dígitos y que, ¿por qué no? Porque se están acabando las materias primas, porque está todo lleno de basura y porque de cara al turismo, que es enormemente importante, se están degradando muchísimos paraísos que nos gustaría visitar, donde se están muriendo los animales porque no hay comida y donde estamos realmente intoxicando muchas cosas, ¿no? Yo lo que creo es que hay como dos discursos imperantes. Uno, el de determinada generación que probablemente, bueno, yo desde luego represento, seguro, no me voy a meter en qué generaciones están otros, en el que de alguna manera, claro, hemos vivido con ese mindset o con ese marco del crecimiento. Pero al mismo tiempo yo por lo menos que tengo la suerte, claro, de trabajar todos los días rodeado de millennials y de centennials, ¿no?, en la Universidad Europea, lo que me doy cuenta es que ese planteamiento desde luego es radicalmente distinto por su parte. Ellos, por supuesto, yo no voy a entrar ahora a caracterizar a los millennials porque de esto se habla constantemente y no quiero reiterarlo, pero hay un elemento que, digamos, que yo creo que está muy presente precisamente en su forma de pensar. Por una parte tiene que ver con el impacto social, que tiene poco que ver con ese crecimiento desde el punto de vista del negocio financiero que mencionabais hasta ahora. Y otro que tiene que ver con el famoso boom de la economía colaborativa, es decir, se trata de encontrar la forma de hacer las mismas cosas de una manera más inteligente, de una manera más sostenible, ya no desde un punto de vista financiero, o también, pero sobre todo desde el punto de vista del impacto que genera. Con lo cual yo diría que probablemente sin saberlo, este señor que te recoge las manzanas está mucho más alineado con ese planteamiento millennial que con el que tenemos efectivamente en Madrid, ¿no? Entendido por Madrid. Bueno, anécdota de ayer por la tarde, un chaval de 30 años le pregunto, oye, me gusta tratar de escuchar a la gente entre 25 y 35 años que están fuera del mercado inmobiliario en este momento, que no pueden acceder a comprar una vivienda. Y le pregunto, ¿piensas en comprar una vivienda? Y dice, ¿por qué no me preguntas si pienso en comprarme un Ferrari o un Porsche? Dice, más barato y sigue siendo un objeto de lujo. Dice, ¿me quieres que me hipoteque para comprarme un Ferrari? No se te ocurre, ¿no? Preguntarme dice, ¿por qué haces la pregunta con la vivienda, ¿no? O sea, son cambios de mentalidad que yo creo que o los escuchamos pronto o nos van a pasar. Hay otro aspecto de ese cambio de mentalidad que es que también es interesantísimo. Hace poco se publicó en Davos un informe que se llama The Future of Jobs, el futuro de los trabajos, y se hablaba del tipo de competencias que se buscaban para el futuro, y es un ejercicio, la verdad, muy sesudo, muy de intentar tener visión de hacia dónde va el asunto. Nosotros además lo hemos estudiado mucho, intentamos darle toda la credibilidad que tiene. Pero luego cuando te vas a la realidad de nuestros estudiantes, cuando terminan y tienen que empezar a hacer las prácticas,
esas prácticas que nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer en grandes corporaciones, grandes organizaciones, en esas posiciones por las que probablemente tú y yo nos hubiéramos matado por conseguir, pues de repente te das cuenta que ya no son atractivas para ellos. ¿Por qué? Porque están valorando otros planteamientos, no están valorando esa carrera fantástica que pueden tener en una consultora donde el criterio es el crecimiento, o sea, no solo el crecimiento de la consultora respecto a sus resultados, sino el crecimiento profesional entendido por ahora eres consultor junior, luego eres consultor Sueldo, senior, ¿no? Y luego eres no sé qué, Crecer el y cada sueldo. vez te vamos dando más pasta y cada vez te hacemos trabajar más, sino que lo que se busca es disponer de tiempo para mi crecimiento personal, para poder disfrutar, para poder colaborar, para tener mi propio impacto social. Es decir, que las nuevas generaciones nos van a dar un vuelco importante. Yo, si me permitís, de lo que decía este sabio, que yo no sé si es sabio, pero tío listo es un rato, y práctico más todavía. A ver, si el crecimiento lo entiendes como algo que está dentro de un entorno de competición, el deporte o el mundo de la empresa, de la economía, efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho todos. No existe un crecimiento infinito, es destructivo para las personas, destructivo para el planeta, es decir, las cosas no nacen de la nada, hay que destruir otras, y eso es así. Pero si nos ponemos un poquito más filosóficos quizás, yo sí creo que sin crecimiento hay estancamiento, hay muerte. Ese sabio, él a lo mejor dice, pero ¿por qué crecer? Pero los conejos que ve por allí crecen y los árboles crecen. Si el crecimiento es imparable en el ciclo vital y en nuestra vida como seres humanos, el crecimiento debe estar ahí. En el momento que dejemos de aspirar a crecer, empezamos a envejecer y a morir. Pero claro, ¿en qué términos hablamos de crecimiento? ¿De posiciones, de carrera? Eso es destructivo en algún punto. Económico también puede ser destructivo, pero hay un crecimiento interior que también decía Antonella, que ese es infinito y siempre es positivo. Yo tengo la gran fortuna de estar cerca del mundo del teatro y ves que en el mundo artístico existe el mismo problema que en el mundo empresarial con la ambición o el crecimiento. Es decir, el cine, por ejemplo, es lo más parecido al teatro en cuanto a lo que se hace, que es actuar y crear un espectáculo. Sin embargo, en el cine entra dentro de ese contexto competitivo, una producción, más rentabilidad, más salas, más taquilla, más y más y más, y sacamos la segunda parte y la tercera y hay que seguir vendiendo. En el mundo del teatro no existe eso. En el mundo del teatro lo que sí hay es una ambición brutal por hacer las cosas mejor. Este personaje lo voy a preparar mejor. Y eso es una competición contra uno mismo. Y eso significa aprender y desaprender de un personaje a otro. Eso significa pasarse un año en barbecho porque estoy seco y no me sale lo que tengo que preparar, pero tengo una ambición de seguir aprendiendo, de que cuando duermo aprendo, de que cuando desayuno aprendo. Y ese crecimiento, y hay actores consagrados que no se salen de ese mundo del teatro, que para ellos el no crecer es morirse, porque sería repetir aquello que hicieron ayer, que ya lo hicieron, ya Pero pasó. tú sabes que cuando uno muere puede volver a renacer. Siempre. Y esa es la diferencia entre el pensamiento lineal de nuestra cultura muy inteligente, ¿no? En el mundo inteligente y lineal, pues crecer es esto, es una línea recta. Sin embargo, en el mundo salvaje, más cercano al campo, a los animales y a este señor, las cosas son así, son curvilíneas. Sí, entonces nacen y uno mueren. crece para luego decrecer, y cuando decrece coge impulso para crecer, para volver a subir mucho más alto, ¿no? Está claro que yo os tengo que invitar a la ría de Vía Viciosa a tomar un pescadito ya que conozcáis a Total, No me Eso parece está mal. hecho. Yo creo que, y vais a entender, porque estáis dando en la diana. O sea, este tío, 80 años, hiper feliz, hiper inteligente. O sea, tengo anécdotas que es que flipas de la... pero es que luego te encuentras muchas personas que no quieren cambiar o que su posición vital es que los motivos que decía Alberto antes, ¿no? Que no existen, ¿no? Nos estamos viniendo arriba y con una pregunta han contestado los cuatro. Y yo os había prometido, y esto nos hemos comprometido a acabar a las 6 menos cuarto, que ibais a participar. Entonces, las 3 preguntas de más que tenía preparadas las ahorro y sí os paso la palabra para que, si queréis comentar algo de lo que habéis oído o hacer alguna pregunta,
pues que nos encantaría que la hicierais. Si no hay, o estáis con la timidez del primero, a ver quién es el primero que habla para no... yo voy a la segunda pregunta mientras tanto, para no... ¿Nadie tiene ninguna pregunta ni comentario? ¿Estáis de acuerdo con todo lo que hemos dicho? A lo mejor no, pero no te lo quieren decir. Mira, Mira, ahí hay una, ahí se ha lanzado. Muy bien, Qué muy bien. bien. esto también es sabiduría salvaje, es provocar un Esto poco. ha provocado, ha provocado. Hola, buenas tardes. Al hilo de la reflexión sobre el cambio de los puntos que se han comentado, la teoría es muy bonita. Lo que pasa es que en la práctica, a la hora de la verdad, cuando hablamos de... se ha comentado que cuesta en la última parte hacer peticiones concretas, mostrar el desacuerdo. Mi pregunta es, ¿cómo se hace eso? Mostrar el desacuerdo. ¿Cómo se hace? No le he Que nos oído. cuesta sí, sí. mostrarles- que nos cuesta mostrar el desacuerdo, ¿no? Sí. Que nos cuesta hacer peticiones concretas. Entonces, claro, por parte de la empresa es una cosa, por parte del trabajador, del empleado es otra, de cara a gestionar ese cambio, ¿cómo se hace? Porque si no hay una empatía por ambas partes... Hace... Esa es mi Bueno, pregunta. yo te voy a dar mi opinión, pero es estrictamente personal y cuál es el camino que yo he hecho. Quizás quien mejor te podría contestar es Antonella, que es coach, y te puede decir un poco de una manera, yo diría, más sistemática cómo se puede hacer. Yo creo que este es un proceso de empoderamiento individual y esto tiene que ser una decisión individual de saber qué es lo que quieres hacer y también tener claro dónde no quieres estar y qué cosas no quieres que ocurran. Yo creo que desde un punto de vista personal tienes que tomar la decisión, tienes que ser capaz de ser inteligente y saber en qué organización estás, y nos queda el segundo punto, que es donde está el verdadero problema y que por tanto no te voy a poder responder. Tiene que ver con la cultura organizativa donde estás. Yo, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que tengo claro que solo estaré en organizaciones donde puedo decir lo que pienso de una manera asertiva, es decir, sin generar ningún tipo de conflicto, ni generar, bueno, conflicto casi diría dolor. Conflicto, si es constructivo, no tengo ningún problema. Yo, por ejemplo, en la organización en la que estoy ahora, estoy encantado. ¿Por qué? Pues porque tengo la oportunidad y la posibilidad de expresar mi opinión de una manera constructiva y además veo que de esa forma soy capaz de generar una cierta influencia a mi alrededor. Precisamente de esto estábamos hablando antes. Si yo en algún momento detecto que en esta organización dejo de poder tener esa libertad, que es una libertad que me he otorgado yo a mí mismo, probablemente dejaré de ser feliz, dejaré de estar razonablemente contento en ella, y lo que me tocará es hacer un ejercicio de autoexigencia y también de compromiso, y es buscarme otro espacio donde lo pueda hacer. Esa es la decisión individual. Desde la perspectiva de las organizaciones, lo que hay que hacer es fomentar una cultura donde esto sea posible desarrollarlo. Y estoy de acuerdo contigo en que eso no es fácil. Y ahí yo diría que el papel fundamental está precisamente en los líderes. Entonces, sé que con esto no te estoy dando la respuesta, pero yo te diría que el primer paso que tú puedes dar es el de la responsabilidad contigo misma. Si no puedes ejercer con un cierto grado de libertad ese desacuerdo, si no puedes expresar otras opiniones, o no eres capaz de poner una línea roja sobre lo que a ti verdaderamente te motiva o te molesta, entonces tienes que hacer un ejercicio de responsabilidad y buscar una alternativa. Esto es fácil decirlo, lo difícil es tener el coraje y podértelo permitir y hacerlo. Yo, desde luego, lo que sí te puedo decir es que a día de hoy lo he hecho. Vamos, lo he hecho varias veces y pretendo seguir haciéndolo si es necesario. Adelante, Pino Pino. tiene... Mira, la verdad es que a mí de toda la vida me dijeron que, me lo dijo alguien cuando era muy jovencita, que se notaba que a mí no me costaba trabajo decir que no. O sea, que es que yo ya ponía las cosas muy claras desde el principio. Yo te diría que lo que yo he aprendido, yo me dedico a coaching desde hace bastante tiempo también,
es que lo intentes y lo pruebes y sigas intentándolo hasta que encuentras la expresión adecuada de ese no o de esas condiciones. Y en ese sentido no se convierte tanto en una negativa o una resistencia como en un establecimiento de tu territorio, que es algo muy instintivo y es algo que, por ejemplo, en los últimos años yo pongo a directivos delante de caballos, ¿no? Entonces le digo al directivo, le doy la cuerda y le digo, vale, ahora lleva el caballo por encima de unos obstáculos en el suelo. Y ahí se ve una negociación entre el caballo, que pesa 500 kilos, y el directivo, quién sabe decir que no, quién sabe defender su territorio y quién sabe invadir, ¿no? Entonces yo te diría que lo intentes, que lo pruebes, que pidas ayuda y consejo a gente que esté en situaciones paralelas y que hagas mucho crecimiento personal en cuanto a que recibas opiniones y feedback sobre cómo de convincente eres a la hora de poner las condiciones, cuáles de las condiciones que estás pidiendo son razonables dentro de esa empresa y cuáles no tienen sentido porque la empresa no puede responder a ellas y entonces tienes que pensarte si te vas a otra empresa. Es decir, que hagas lo mismo que pasa en la naturaleza, que es un movimiento que se nos olvida, es repite, 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 repite hasta que te salga bien. Y en cada repetición observas qué es lo que no ha funcionado y aprendes a repetir de una manera más fluida, más tranquila y más asertiva, ¿no? Así es como he aprendido yo a hacer las cosas y ahora sé decir que sí. Y sin olvidar, yo diría, por hacer solo un pequeño apunte, que la conversación o la negociación no es tanto con la empresa como con personas y que por tanto lo que te funciona con una determinada persona a lo mejor no te funciona con otra. Pero es verdad que cuando tú tienes, y me gusta esa expresión, desarrollado un territorio propio en el que tienes perfectamente claro dónde se apoyan tus valores, tus emociones y tus líneas rojas, de repente un día empiezas a sentirte cómodo en esa situación y ese no o esas condiciones o esa negociación te sale de manera natural y te sale de manera natural sin sufrimiento. Lo que pasa es que hasta que llegas ahí, Es tu marca, ¿no? hasta que llegas ahí, pues tela, necesitas pues eso, probar. Y si de no, vez en cuando, siempre te quedará el WhatsApp. ¿Alguna pregunta más desde el público? ¿Tenías? Ah, sí, por favor. Si decís vuestro nombre siempre acerca, ¿no? El saber cómo os llamáis. Sí. Sí. ¿Cómo Buenas te tardes. llamas? Mi nombre es José Gerardo González. Vengo de La Guajira, Colombia. La pregunta es para la señora Pino. ¿Para quién? Pino. Para Pino. Para mí. La Pino. señora. Ahorita estaba hablando del tema del liderazgo, sobre el tema del salvaje y indígena. Yo soy indígena guayú. Nosotros, ahorita mismo, Acércate estamos... más el micrófono, Sí, es que por no te favor. oímos porque nada. Yo soy oigo. indígena guayú. En el momento nosotros estamos habitando en la parte alta de la Guajira. Una de las preocupaciones que tengo es que últimamente con el pasar de los años estamos perdiendo poco a poco unos usos y costumbres. Y por medio del turismo ahorita nosotros estamos trabajando con los más chicos, incentivándolos para rescatar algunas que se están perdiendo. Pero siento que el esfuerzo que de pronto uno hace no es suficiente. Cada vez los jóvenes piensan que la ciudad es lo mejor porque buscan una mejor vida. La pregunta es, ¿cómo haría el tema del liderazgo de que los más jóvenes tengan ese empoderamiento en cada uno de sus territorios y con su familia, para concientizarlos sobre lo que nosotros estamos perdiendo poco a poco? Bueno, es una gran pregunta y no tiene respuesta fácil. Yo creo que las pocas poblaciones indígenas que quedan alrededor del mundo están sufriendo esto, ¿no? Algunas se han aislado del hombre moderno para intentarlo proteger y las que se mantienen abiertas están notando lo que tú dices. De alguna manera, creo que hay dos temas importantes. Uno es la idea de que el cambio lleva tiempo. Los cambios son orgánicos, ¿no? Y cada uno debe descubrir en el número de años que le haga falta cuál es el camino para decir que no, qué es lo que le hace feliz y quién quiere ser. Y por eso los jóvenes tienen que ver mundo. Los jóvenes tienen que muchas veces irse de donde están y conocer todo lo que hay para volver a apreciar lo que tenían. Entonces yo ahí alentaría la pregunta de dejar que se vayan a la ciudad moderna
y que luego vuelvan cuando quieran, ¿no? Y que puedan consultar y comparar y decir, pues fíjate que esto que yo pensaba que era tan brillante y tan genial, el Facebook y el Twitter y las películas y las grandes ciudades de cemento, ahora encuentro que es muy impersonal, que es lo que le pasa a mucha gente que se va de ciudades pequeñas a ciudades grandes, ¿no? Entonces, una cosa que diría es que confiéis en vuestro legado y en la fuerza de las raíces, porque lo cierto es que yo creo que todos los que pasamos de los 40 nos vamos acercando, hacemos como un movimiento a volver a buscar lo que nos da fuerza, y lo que nos da fuerza desde dentro es nuestras raíces, nuestros orígenes, de dónde viene tu nombre, pues yo soy canaria, pues yo soy irlandés, y todo eso me da forma, ¿no? Dicho esto, también creo que es muy importante para las poblaciones indígenas seguir haciendo el trabajo de negociación y de oposición a todos los movimientos, digamos, de capitalismo excesivo, que yo no llamo salvaje, porque en el mundo salvaje nunca es excesivo, el mundo salvaje es muy proporcional y muy sostenible, ¿no? Pero que sigáis haciendo una oposición a modelos de negocio que invaden vuestros valores, que invaden vuestros terrenos, que sé que en Colombia tengo una amiga que ha ido y que hay una reserva natural maravillosa donde se ha limitado a 1.750 personas las que entran todos los días, que si no hacen eso es que se lo cargan, pero es que las 1.750 personas que entran cada día hacen cosas terribles, ¿no? Entonces, ahora quizás hay que seguir poniendo valores. Yo pienso que muchas veces hay que irse al lado negativo para volver a llegar al lado positivo, ¿no? Y que estamos en un movimiento global de volver a entender muchos de los valores que están contenidos en tribus indígenas de todo el mundo. A mí es una de las cosas que más me ha sorprendido, porque yo soy ingeniero industrial, empecé en consultoría de negocio y he tenido una mentalidad muy lineal y muy moderna, y me he acabado volviendo a lo más indígena, reconociendo que ahí es donde está la fuerza del ser humano, ¿no? Donde está lo más salvaje, instintivo, curvilíneo, y que es lo emocional, lo sensacional, que nos devuelve a conectar con el planeta y con la naturaleza, ¿no? Entonces no tengo una respuesta para ayudarte, pero sí te diría que te lo tomes con calma y que confíes en que los jóvenes volverán y que las raíces son muy importantes, y creo que todos vamos a tener que ir de vuelta en esa dirección, ¿no? Porque si no nos cargamos el planeta, o sea que hay un imperativo muy claro, no nos queda más remedio que volver a encontrar algo de eso y traerlo a nuestro modelo tecnológico. Pues vamos a cerrar aquí, son las 6 menos cuarto y es la hora que nos habíamos comprometido a acabar. Os queremos dar las gracias a todos por haber estado aquí, a escucharnos. Por supuesto a Antonella, a Alberto, a Pino, a Chema, agradeceros de corazón el que hayáis compartido, hayáis creado, creo que has mencionado tú la palabra conversación, ¿no? Si me permitís, un libro que os recomiendo, que se titula Conversación, así que es fácil es de Theodor Zeldin y refleja bastante claro lo que ha pasado aquí, ¿no? Theodor Zeldin explica la diferencia entre monólogo, diálogo y conversación. Monólogo es que vienen aquí personas, lanzan sus cartas y bueno, cogéis alguna, os lleváis, os gusta y la aplicáis o no. Diálogo es cuando hay un intercambio de cartas, cuando hay personas que prestan unas cartas a otras y estas cogen cartas de la otra, ¿no? Conversación es cuando después de ese diálogo de intercambio de cartas en la mesa aparecen cartas nuevas, ¿no? Realmente aparecen ideas nuevas que no las traían, eran cartas que no las traían ni uno ni otro, sino que probablemente hayan surgido del debate o del ambiente y en vuestras cabezas ahora se llevan. Si os podéis llevar una carta de esas nuevas que no estaban en el guión de ninguno de los que estaba aquí, hemos conseguido el objetivo, ¿no? Muchísimas gracias a todos y un fuerte aplauso a los ponentes. Gracias.